Bienvenidos a este curso corto sobre abejas meliponas y apicultura en general que vamos a tener de la mano del señor Esteban Porter, que es un especialista, una persona que ha trabajado, que tiene amplia experiencia en temas apícolas, que nos va a estar acompañando y brindando todo este conocimiento durante estos días. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y todas. Aquí en el chat, Esteban Porter también les comunico que revisen. Nos está poniendo a disposición una serie de documentos e información relacionado con este curso corto que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, él ha puesto a disposición de todos los participantes. Entonces, vale la pena que lo revisen y descarguen parte de ese material, ¿verdad? Todo aquello que sea de aporte para ustedes. Entonces, sin más preámbulos, bueno, mi nombre es Jorge Picado Barbosa, coordinador de las brigadas de monitoreo biológico participativo, y aquí tenemos a diferentes personas que están participando, tanto miembros de las brigadas como miembros de las iniciativas productivas dentro del área de conservación La Amistad Pacífico, en el contexto de el proyecto de paisajes productivos. Para aquellos que se están enlazando, recuerden que tienen que habilitar la opción de conectar, permitir llamadas por internet, ¿verdad? De lo contrario no van a poder escuchar el audio. Dale el hielo. Ok. Y procuremos mantener los micrófonos cerrados cuando está en la presentación. Yo voy a controlar el chat. Cuando alguno quiera hacer alguna pregunta, lo puede escribir en el chat y puede levantar la mano. En unos momentos que le demos la palabra a don Esteban, él nos va a indicar la forma en la que prefiere que se realicen las preguntas, ya sea al final de cierto tema o al final de la presentación. Y entonces espero que todos y todas mantengamos. Sin embargo, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat, yo las voy recopilando y después las conversamos. Muy bien, entonces don Esteban, bienvenido, muchas gracias y por favor, arranquemos. Ok. Bueno, sí. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Esteban Porter, yo soy el que le voy a impartir la charla. Yo tengo, bueno, he trabajado con abejas desde pequeño. Actualmente, bueno, yo estudio arquitectura, sin embargo, me he especializado en los últimos 12 años en abejas nativas, particularmente en Tetragonista angustula. Y bueno, en el tema de arquitectura también he trabajado el tema de territorio y paisaje. Entonces, bueno, ojalá que sea de buen provecho. Si vamos a ir poco a poco como introduciéndonos en un tema que es muy amplio, ¿verdad? Y sí me gustaría hacer una introducción un poco breve, ¿verdad? Para estos 3 días. Igualmente, bueno, como dijo don Jorge, ahí hay un link en donde están disponibles los documentos que vamos a trabajar estos 3 días. Los 3 días están enfocados hoy en abejas, mañana en meliponicultura y el viernes la combinación de los dos, ¿verdad? Ya más utilizando las herramientas de campo y entendiendo el uso del calendario. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo compartir. Aquí. Ok. Voy a... Vamos a ver. Entonces, bueno, el día de hoy sí son 2 charlas. Una es un poco teórica, introductoria, para introducirnos como en el mundo de las abejas. Igualmente, después va a haber como un resumen de la charla, ¿verdad? Y un poco lo que vamos a ver los próximos días y lo que son herramientas de campo, ¿verdad? A mí me gustaría escucharlos ustedes un momento para también entender cuál es la línea con la que todos vamos a partir. Entonces, bueno, antes de eso, se había encontrado por ahí una información interesante que a veces, bueno, me pareció también importante mencionarlo rápidamente porque a veces no participamos, ¿verdad? Y en el tema este de las abejas es muy importante los saberes locales, ¿verdad? Porque no es una profesión como tal, es un aprendizaje. Entonces,
es importante que ojalá ustedes participen y que, bueno, eventualmente si no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces es porque no nos sentimos muy motivados o tal vez no tenemos tiempo, ¿verdad? O de repente no nos identificamos con los problemas o no creemos que tal vez esto vaya a llevar a algo, ¿verdad? Entonces, más bien la idea es, de alguna otra manera, entre nosotros, construir algo, ¿verdad? Desde la perspectiva en donde ustedes están, allá en el área de amortiguamiento del Parque de la Amistad, y ver qué podemos ganar, ¿verdad? En estos pequeños espacios en que podamos compartir un poco. Bueno, yo me di un poco ahí el permiso de subrayar algunos aspectos tal vez importantes, ¿verdad? Como el sentido de propósito de lo que estamos haciendo. También, bueno, encontrar estructuras para lograr nuestras metas, ¿verdad? Que muchas veces carecemos de eso. Inclusive poder identificarnos con los demás, con los saberes de los demás, ¿verdad? Compartir nuestros talentos, lograrnos dividir el trabajo de una mejor manera y darle sentido a la vida de nosotros con respecto a los demás. Entonces, no sé si alguno quiere compartir, un par de personas que quieran compartir un poco si saben algo de abejas, si tienen alguna duda, algo que les gustaría por lo menos que se mencionara estos 3 días, ¿verdad? Pueden abrir el micrófono y tal vez hacer el comentario, ¿verdad? Nada más como para introducirnos en el tema. Llegó un cliente nuevo, muy bonito. Entonces, ya le sugerí, yo sabía que el SUS era un buen aceite, pues no tenía ni idea, nunca había visto ficha técnica ni nada, entonces no tenía conocimiento. Voy a poner un radio, el ruido allá. Sí, yo sé que no se podía. Sí, es que como usted acaba de salir el carro blanco que se llevaba. Okay. Exacto, muy bien, gracias. Entonces, él me pregunta, él me dice, Maritza, ¿cuál es la diferencia entre Valvoline y Susan? Yo no sabía. Entonces, le paso un mensaje inmediatamente a doña Ana Cristina. Doña Ana Cristina es la hija del dueño de Susan, que está en la segunda a bordo. La llamo y me dice, mira, Maritza, en este momento no te puedo ayudar porque no sé qué, pero apenas puedo, porque voy manejando, apenas puedo que te responda. Entonces yo busqué, Creo que hay aló, buenas. Sí, creo que hay un micrófono abierto, que no sé si fue que nos estaba hablando a nosotros. Correcto, ya lo cerramos. Gracias. Okay. Sí. Okay. Muy bien, por favor, todos y todas, aprovechemos al máximo esta oportunidad que nos brinda Esteban Porter. Yo creo que voy a mencionar algo, ¿verdad? Yo creo que todos somos conscientes de los retos que tenemos como civilización, como seres humanos, y la responsabilidad que tenemos con la protección del planeta, ¿verdad? En tratar de hacer un mejor espacio para nosotros que estamos actualmente y también para las futuras generaciones. Y dentro de todo ese papel, muchas veces no reconocemos el aporte o la importancia de pequeños insectos como las abejas, ¿verdad? Y la posibilidad de aprender sobre ellas, de conocer un poco más de detalles de cómo podemos colaborar o participar del proceso de rescate de muchas de estas especies de polinizadores tan importantes, es necesario para garantizar seguridad alimentaria y salud de los ecosistemas y los bosques. Entonces, todo esto está muy de la mano con lo que hacemos con las brigadas de monitoreo biológico participativo, ¿verdad? Donde trabajamos mucho con fauna silvestre, hablamos de plantas y demás, pero hay que sumarle un componente trascendental que son los polinizadores. En este caso hay muchos polinizadores, ¿verdad? Aves y otros insectos, murciélagos, otros mamíferos, pero en este caso nos vamos a enfocar en las abejas, ¿verdad? Entonces, para mí es una oportunidad muy buena, personal, y espero que el resto de las personas de las brigadas y público en general del área rural, ¿verdad? Que tienen cultivos y demás, estemos aprovechando esta oportunidad. Entonces, por favor, compartan minutitos, ¿verdad? Estos 10 minutos que nos abre don Esteban para que compartamos un poquito de esa emoción o esa idea o qué es lo que esperamos, ¿verdad? Aprender durante estas charlas. Adelante.
Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, Fuerte y claro, doña Luz. Aquí desde la Luchita, Potrero Grande, muy feliz de haber podido ingresar y que la internet esté bien portadita, porque cuando era pequeña, papá tenía muchas colmenas, pero nunca supe cómo se llamaban, qué era núcleo, qué era una reina. Siempre le ayudé, pero nunca supe la importancia que tenían para los cultivos y para todo eso. Y ahora que estamos en la asociación y pensamos desarrollar un invernadero de plantas medicinales, pues las abejas juegan un gran papel, ¿verdad? Entonces, saber cuidarlas, saber cómo se manejan sin hacer daño es muy importante para nosotras. Gracias. muchas gracias. Ok. Uy, yo. ¿Alguien más? Doña Janet, vemos Yo, que... buenas tardes, me estoy integrando ahorita. Y mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Sí. Gracias, Ok, doña. buenísimo. Qué bueno lo que comentaba doña Ana, cómo ella también trabajó cuando era niña, ¿verdad? Y eso es algo interesante que he escuchado también en muchos lugares cerca de esa zona, ¿verdad? Porque son pueblos muy nuevos y hubo un gran auge en el tema de, ahí le llaman abeja de Castilla, a la apis, ¿verdad? Creo que por ahí. Ok. Bueno, si quiere lo dejamos así como para avanzar. Veamos un poco como la presentación. Bueno, Kendry quiere hablar. Si quieres, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo unas preguntitas al respecto de las abejas que siempre me he preguntado. Más o menos, ¿cuántas abejas nacen al día? Ujú. Ya, eso depende del estado de la colmena. Ujú. Ok, Y de la especie. ¿cuántos años puede vivir una abeja? La abeja reina es que se llama, yo creo también. Ujú. Sí, es que también ella es muy famosa porque consume jalea real. Entonces muchas veces puede llegar a vivir hasta 7 años, cuando una abeja puede durar 8 meses o menos, normalmente. Ajá, Está bien, gracias. ok, genial. Ok, no, digamos, si hay bastante conocimiento con el tema de abejas normalmente, y cuando hablamos de abejas nos imaginamos a la apis, ¿verdad? Y hablamos sobre apicultura. Pero bueno, ahora la charla va a ser sobre meliponicultura, o sea, meliponas, que son abejas nativas sin aguijón, que siempre han estado en Costa Rica. Y vamos a mencionar sobre la apis, ¿verdad? Y cuál es la relación y por qué nosotros conocemos más de la apis y no tanto de las meliponas, qué es lo que pasa. Entonces, bueno, la idea es hacer esta presentación, va a durar un poco más de 50 minutos, ojalá. Y después de las 4, volvemos a conversar un poco, después de esta presentación, y hacemos una última, que es como un resumen y un poco lo que va a venir mañana, más enfocado en meliponicultura. Entonces, importante es, bueno, los procesos de continuidad, ¿verdad? Desde la casa de nosotros hacia afuera, y entendernos nosotros también como si fuéramos abejas, ¿verdad? Y si partimos desde ahí, va a ser más interesante también la charla. Entonces, ver también cómo podemos meternos en el mundo de ellas y entender las diferentes dimensiones, más allá de la de nosotros, y cómo también se puede repercutir a nivel socioproductivo, a nivel humano. Esta imagen es un poco como para resumir todos los aspectos que tienen que ver con las abejas, ¿verdad? Y que también hay animales involucrados dentro de toda la cadena. Entonces, es un poco como de ilustración. Entonces, como para empezar, ¿verdad? Vamos a ver si me da... Lo primero, el origen, un poco de historia para entendernos cómo estamos con el tema de las abejas y dónde vienen y qué pasó con ellas o qué es. Bueno, se dice que el primer fósil encontrado tiene que ver en el Cretácico, ¿verdad? Cuando hay otra escala en el planeta. Hay una escala dinosaurio, ¿verdad?
tal vez un par de cucarachas por ahí dando vueltas, pero no hay flores. La gran mayoría de plantas están en relación con los animales a otra escala. Y resulta ser que por alguna razón hay un cambio en la historia. Cuando estas plantas, que son el 90% de las que abarcaban todo el planeta, que son helechos, pinos, ¿verdad? Que son plantas gimnospermas, o sea, que su semilla está expuesta, de repente empiezan a decaer, ¿verdad? Y estamos hablando de este punto. Y las plantas angiospermas, que son las plantas con flores que nosotros hoy en día conocemos, empiezan a aumentar. Hasta hoy en día se le dio la vuelta a la torta. Ahora son el 90% de las plantas del planeta. ¿Por qué? De alguna otra manera la naturaleza prefiere un tipo de polinización que sea cruzada, porque los organismos que salen de ahí se pueden adaptar mejor a los cambios. Y los animales pueden ayudar a cumplir el rol de la polinización de una mejor manera, más allá de los factores abióticos como el viento, ¿verdad? O la autopolinización de un árbol en sí mismo. Entonces la naturaleza busca ayuda para poder transportar de una manera más eficiente su mensaje genético. Y así es como tenemos esta cantidad de plantas, ¿verdad? Alrededor del mundo que son flores. Ahora, las gimnospermas que estamos hablando, que son las plantas que tienen sus semillas expuestas, difieren por completo de las angiospermas, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, y lo que le demanda a una planta generar un órgano, que es una hoja que evolucionó para poder reproducirse, ¿verdad? Como el caso de la flor de la zanahoria, ¿verdad? Que no solo tiene una complejidad en forma, color, sino en olor, y que tiene que ver con una relación intrínseca entre estos animales que van a ser vectores para poder transportar ese material genético. Y así, bueno, también la flor del ayote, ¿verdad? Que también la conocemos y que es particular, que se cierra en la mañanita, ¿verdad? Y empezamos a ver que empiezan a haber relaciones particulares con cada flor y con cada animal. Entonces ahí se van estableciendo esas relaciones directas. Por eso las abejas nativas de alguna otra manera cumplen más efectivamente esa relación a lo largo del tiempo. Este fósil que fue encontrado tiene una relación con estas avispas que le llaman esfécidas. Son unas avispas que primitivamente empezaban a vivir socialmente entre ellas. Y para poder vivir socialmente, ese organismo fue mutando a lo largo del tiempo para poder compartir su alimento, básicamente el polen, que es la proteína que se le da a las abejitas bebés. Vamos a ver. Entonces, si viéramos un poco como cuál es la relación entre las avispas y las abejas, bueno, tienen un ancestro en común y a lo largo de toda su evolución, desde el Cretácico, ¿verdad? Que estamos hablando de la esfécida, a lo largo de esta evolución que empiezan a evolucionar socialmente, generan toda esta gran variedad de familias que son abejas que empiezan a agremiarse y a funcionar como colectivos, como un solo superorganismo. Y eso les permite tener muchísimo más ventajas que trabajar a solas. Entonces, cuando hablamos de abejas, en realidad hay 20.000 especies de abejas en el mundo. Y en Costa Rica se han registrado entre 800 y 900 especies de abejas. De esas 900 especies de abejas, solo 65 son sociales. O sea que más del 95% por ahí es solitario, ¿verdad? Entonces son un montón de abejas que cuando normalmente nos referimos a abeja, no las incluimos y que normalmente entendemos como abeja a esta que está aquí, que es la abeja de la miel, y con la cual nace la apicultura, por apis, ¿verdad? Sin embargo, las meliponas son las que van a dar raíz a la meliponicultura, y con un arraigo
en cada territorio, ¿verdad? Ahora, entonces, entendiendo que ya, y en el último siglo se han descubierto y se han nombrado muchas especies, bueno, en la época republicana de Costa Rica, conociendo que son muchas las especies de plantas, ¿verdad? Y su gran mayoría son con flor y se van a polinizar de una manera de polinización cruzada. Entonces es como para entender un poco la importancia que tienen que ver estas abejas, ¿verdad? Las 95 solitarias más las 5% sociales, con todas estas plantas que se han venido descubriendo en Costa Rica, a nivel de plantas, pero inclusive a nivel de abejas también. Se van descubriendo conforme pasa el tiempo y se van nombrando. La meliponicultura en el territorio de Costa Rica es muchísimo más vieja que la llegada de los españoles, de los europeos. Cuando llegan los europeos, ellos traen la apis, que es oriunda de esas zonas por allá. Entonces, poco a poco, desde ese entonces hemos venido descubriendo especies hasta llegar al punto a tener las 900 que tenemos registradas hoy en día. Entonces, las abejas normalmente viven donde hay cierta relación con el trópico, ¿verdad? Porque es donde hay más alimento para ellas. Y además, existe una dinámica ecológica mejor para ellas, ¿no? Igualmente las incluimos dentro de los polinizadores y hacemos un grupo mayor, ¿verdad? De todos estos animales que son vectores y que nos ayudan a transportar este polen que podemos ver y diferenciar algunas veces en los árboles o en las plantas, ¿verdad? Porque no todas las plantas dan polen. Sin embargo, esa es la forma en cómo se adaptan esa relación entre animal y planta. Y aquí un resumen igualmente de todos los polinizadores que podemos ver alrededor del mundo. Entonces, cuando hablamos de abejas, hablamos de un montón de formas, colores y diversidad de funciones, ¿verdad? Todas adaptadas probablemente a una planta o a un entorno específico. Y es importante reconocerlas. Entonces, hoy va a ser un poco tratar de reconocerlas, de ver esas demás abejas más allá de las meliponas y más allá de la apis, que es la que habíamos hablado que normalmente la conocemos, ¿verdad? La anaranjado con negro y que pica, ¿verdad? Y un montón de cosas más. Entonces, como estamos saliendo de nuestra casa, también nuestra casa es un hogar de un montón de animales. Y así ha sido también nuestra evolución en cómo construimos las casas, cada vez con menos animales, pero a las abejas solitarias les encanta vivir en tierra. Entonces muchas veces cuando las casas tienen pedazos que son de tierra o las casas viejas, ¿verdad? Que fueron construidas de bareque o adobe, eran hábitat para un montón de insectos. Y parte de los estudios que se están realizando en Europa, que es donde hay más control y registro del medio ambiente, por su larga data, ellos han encontrado una gran disminución en la cantidad de insectos, ¿verdad? Y así igualmente lo vemos hasta en el parabrisas de los carros, ¿verdad? Entonces también ver que las abejas solitarias pueden vivir en el jardín de nosotros en el suelo y en los patios, ¿verdad? Y en las paredes. Entonces hay también una relación en las casas de nosotros con las casas de los animales, porque nosotros les sembramos a ellos. Y dentro de esos polinizadores, bueno, yo me di para incluir un poco que es importante ver esto de los murciélagos que anidan en hojas, ¿verdad? Ustedes que también hacen monitoreo por la zona y demás, reconocer cuáles son las plantas importantes para ellas, ¿verdad? Entonces aquí yo puse este gráfico. Yo no sé si ustedes tienen acceso a computadora, pueden hacer como un pantallazo y ir resumiendo como información, ¿verdad? O tablas que no vienen en los documentos. Y eso lo hacen con Shift, ventanita y S. Y eso lo van guardando en un PowerPoint. Entonces, por ahí, bueno, también ahí lo quise como agregar, como para tenerlo presente dentro de también las plantas que nos sirven para anidar polinizadores, ¿verdad? Porque también las abejas son polinizadores.
y cómo nuestra relación de polinización tiene que ver con un gran tema que se ha hablado de que la abeja es el organismo más importante del planeta. ¿Y por qué es así? ¿Cuál es el fundamento para dar ese pilar tan importante? Bueno, resulta ser que nosotros tenemos 200.000 años de ser nómadas y solo 12.000 años de ser sedentarios, ¿verdad? Y en esos 12.000 años nuestra dieta actualmente nos permite tener aguacate todo el año, ¿verdad? Y eso hace que la agricultura se vuelva global para poder permitir la dieta que actualmente nosotros tenemos. Y no es la dieta de nuestros abuelos, ¿verdad? Es una dieta que está basada en un sistema de mecanización y que ese sistema muchas veces depende de los polinizadores para poder nosotros tener esos productos. Y a gran escala los mismos polinizadores se ven perjuiciados, ¿verdad? Por cómo se manejan los sistemas agrícolas alrededor del mundo, como el caso de la macadamia en los Estados Unidos, ¿verdad? Que si no es por las abejas no hay macadamia. Y bueno, también vamos a poner un poco de ejemplos de Costa Rica. Esto es un poco de los gráficos de las vitaminas y la dependencia de la polinización que nosotros tenemos, como la pera, por ejemplo, en China, y que hay una gran dependencia y sí que tiene que ser a mano porque ya no hay abejas. Entonces, por eso es que muchas veces se justifica que las abejas son tan importantes. Ay, de las abejas, estamos hablando de las abejas. Ay, si quiere, alguien tiene un microfonillo abierto. Bueno, y entonces por eso se dice que las abejas son tan importantes y son la base de la cadena alimenticia, ¿verdad? Porque ya, y sin ellas no podemos tener un montón de cosas que nuestra dieta hoy en día no lo permite. Y además dependen o influyen en la dependencia de alimentos para todas las demás especies, ¿verdad? Que tienen que ver con estos árboles, con flores y que producen frutos y que son comestibles. Entonces, en abejas hay muchas variedades en Costa Rica y hay muchas particularidades en territorios específicos. Por ejemplo, bueno, esta que se está señalando con la mano, estas son las euglosas, que le llaman abejas de las orquídeas. Y esas abejas las vemos por ahí, esas son pseudosociales, algunas son solitarias. Sin embargo, normalmente se ven en las orquídeas y en otras especies y en otros árboles, ¿verdad? Para recolectar otros tipos de materiales. Estas son de lengua larga, ¿verdad? Hay otros de lengua corta y también difieren en tamaño, como lo vemos en la tercera cajita, ¿verdad? Que también le llaman abejas metálicas por sus colores. Ah, bueno, excelente, gracias por rayar. Ok, entonces, y bueno, estas, ¿verdad? Las eulaemas también se ven a veces volar por ahí y son de gran tamaño, se distinguen. Algunas son sociales y otras son solitarias. Pero para reconocer un poco esa variedad en tamaños de las abejas solitarias, ¿verdad? Que son nativas. Y podemos ver desde abejas muy pequeñas, que a veces pensamos que es un mosco, ¿verdad? Que se nos pegó mientras vamos caminando, o más bien es un helicóptero que nos está atacando, ¿verdad? Como las silocopas. A veces uno abre un portillo y ese portillo tiene un hueco donde vive una silocopa y usted ya no puede pasar por ese portillo. O porque ella se enoja, ¿verdad? Y es bastante defensiva y pica. Entonces, podemos ver desde la abeja que cabe en el ala de una abeja más grande, ¿verdad? Hasta estas bombus, ¿verdad? Que son relativamente bastante grandes. Por ejemplo, esta abeja chiquitita, le dicen chupaojos porque a veces está así, ¿verdad? Pegada aquí, lamiendo la sal del sudor cuando uno está caminando en el bosque. Entonces a veces uno cree que es como un mosquillo, ¿verdad? Pero es una mini abejita. Y que bueno, mañana cuando hablemos un poco de meliponicultura vamos a meternos a la colmena de la mini abejita y entender también que tiene su propio mundo y su propia dimensión, cada abeja que vive socialmente, ¿verdad? Entonces, como para entender eso. Y que igualmente hay una crisis a nivel de polinizadores y de insectos a nivel mundial, ¿verdad? Eso que ya no vemos los insectos del parabrisas. Y eso repercute de una manera
que hemos visto en la polinización y en las dinámicas ecológicas que existen en cada lugar, ¿verdad? Y entonces, de repente a veces la realidad se vuelve así, media distorsionada todo, ¿verdad? Porque desde el 2010 se ha venido hablando un tema de que las abejas están en crisis, además. No solo son importantes, sino que están en crisis. Y hay un montón de factores que influyen en eso. Al final de cuentas, el que lleva más puntos son los agroquímicos, ¿verdad? Y la forma en cómo se está manejando la agricultura, de la cual nosotros comemos. Entonces, hasta las antenas de celular, hasta el mismo manejo que se le da, la sanidad, hay un montón de factores que están influyendo y que de alguna otra manera nosotros estamos viviendo de toda la extinción de estos dinosaurios, de este gran cambio que hubo hace 300 años, ¿verdad? Y el estilo de vida está enfocado en el petróleo, entonces de alguna otra manera todo tiene que ver con eso también. Entonces, en los últimos años se han planteado posibilidades para trabajar, ¿verdad? Y poder comprender esa dimensión, como la importancia de los insectos dentro de las plagas en la agricultura, o las implicaciones de estos insecticidas que son neonicotinoides para los polinizadores, ¿verdad? Entonces, por ahí les puse un poco de información, después lo pueden revisar con más detalle. Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido, ¿verdad? Aquí es un poco también como para entendernos nosotros, cómo nosotros que somos uno de los países que más consume agroquímicos, también depende no solo la agricultura que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué tipo de agricultura, en qué zona? Sino qué tipo de vegetación existe y cuáles son los polinizadores que se están dando, porque muchas cosas de las que se siembran nunca fueron nativas de aquí, que es parte de nuestra dieta internacional y global hoy en día. Entonces también la incursión y la diversificación de nuestros espacios es importantísimo para trabajar con las abejas, ¿verdad? Para poder empezar a ver un montón de abejillas que llegan y que estaban ahí y que uno ni los veía porque tenía todo el patio lleno de zacate, nada más. Entonces es importante, en Costa Rica nosotros somos privilegiados, tenemos el Centro de Investigación Apícola Tropical, que es apoyado por la Universidad Nacional y se dedican a la investigación, capacitación y extensión del tema de las abejas. Hay muchos documentos y parte de los documentos que están en el link para descargar son de ellos, ¿verdad? Uno muy importante es la guía para poder reconocer las piqueras, porque con las piqueras podemos reconocer las casas de las abejas sociales, ¿verdad? Esas 60 abejas sociales que hemos hablado. Entonces, este documentito que está por acá, me gustaría que sí lo pudieran revisar, tal vez en estos días, mañana, como para hoy, para poder vernos mañana también con más preguntas, ¿verdad? Y con más incógnitas, y poder ir entendiendo un poco cómo son las piqueras, ¿verdad? Ahora bien, entonces, cuando hablamos de todas las abejas, bueno, hay abejas que se han domesticado y el ser humano las ha cultivado. Entonces, a lo largo de los años, ese cultivo se volvió una cultura. Y la meliponicultura es el cultivo de abejas meliponas. Y la apicultura es el cultivo de la apis mellifera, que es un cultivo también muy ancestral. Y la meliponicultura es viejísima, inclusive tanto que muchos de los meliponicultores son muy mayores, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el conocimiento campesino, ¿verdad? No del conocimiento profesional en el tema de las abejas, de la meliponicultura como tal. Sin embargo, en el tema de las abejas, pues vemos todos los conocimientos científicos, ¿verdad? Es importante ver que un patrón común en esas dos colmenas es que son esféricas, digamos, siempre tienden hacia la esfericidad de alguna manera. Este es un nido de comején y adentro hay una colmena, una tarrá de estas enredapelo, ¿verdad? Que a veces vemos en los árboles y eso es un perico, un animal que hizo un hueco y ahí se metió una colmena y ahí vive, ¿verdad? Y por allá lo vemos arriba o abajo, ¿verdad? Cerca. Entonces, también ellas, las abejas sociales, suelen vivir dentro de cavidades para poder
tener esa colmena grande y esta piquera, ¿verdad? Que vamos a identificar. Estas cavidades muchas veces pueden ser cualquier cosa, hasta blocks en la casa de nosotros, del patio, hasta, bueno, lo hemos visto con las paredes, o puede ser, bueno, lo normal que sean cavidades de árbol, ¿verdad? Que es donde nidifican. Y también hay especies de árboles en donde ellas suelen nidificar más. Entonces eso también lo pueden ver en la documentación. Entonces cuando hablamos de colmena y enjambre, nada más para referirnos un poco de apicultura, cuando hablamos de enjambre es una colmena que no tiene casa, como esta imagen que está acá. Ustedes ven mi cursor, sí, ¿verdad? Alguien que me responda. Sí, sí se nota. Sí, sí lo vemos. Ok, genial. Entonces, esto que está aquí... Y todo bien. Ok. Esto que está aquí es una pelota de abejas, ¿verdad? Que a veces vamos caminando por ahí o llega al patio y inmediatamente llamamos a los bomberos, ¿verdad? Ese es el enjambre de abejas. Y la colmena son estas que vemos aquí, ya son colmenas con panales establecidas con una casa, cualquier cavidad, ¿verdad? Que pueda funcionar. Ahora, las apis... Sí, señor. Las apis y los enjambres de apis son famosos porque desde el año 50 en Brasil se fugó un enjambre de un híbrido que estaban trabajando a nivel científico y eso fue esa ruta migratoria que hizo la apis melífera hasta llegar a los Estados Unidos y que salía en primer impacto y que las abejas asesinas y que todo, eso es básicamente el híbrido que se escapó y se combinó con la apis que ya habían traído los españoles, ¿verdad? Que a veces le llamaban la abeja italiana. Pero este híbrido, la escutelata, se combinó y aumentó su defensividad. Por lo tanto, se volvió mucho más peligrosa y fue también una de las causas del declive de la apicultura en los años 80, ¿verdad? 90. Que bueno, actualmente está surgiendo, pero con también un montón de puntos negativos. Entonces, como para hablar un poco de las abejas más comunes que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la apis melífera, que está básicamente por todo el país, hasta los 2000 metros, ¿verdad? O más. Ella tiene esa capacidad de abarcarlo todo, es muy generalista y consume especies con las cuales no creció. Sin embargo, las abejas meliponas, ¿verdad? La mariolita, que es como también la abeja social más conocida, y es la base también inclusive de mucha meliponicultura hoy en día, también está muy generalizada, ¿verdad? Y es muy común, que es esta que está aquí, la mariolita. Y es de las más dóciles y las mejores para trabajar. Pero después están las abejas que son relativamente mayores, por así decirlo, que son las meliponas, como el jicote gato o el jicote barcino. Lo que pasa con el jicote gato es que responde a una biogeografía, o sea, que nosotros la encontramos de Guanacaste hasta México, normalmente, un poco más para abajo, Pacífico Central, que ellas responden a un clima más seco. Y la jicote barcino responde a un clima más húmedo, que es la zona sur, ¿verdad? Y es mucho de esta apicultura, por así decirlo, pero que era meliponicultura, que se desarrollaba antes, a inicios, hace 40 años, por muchas personas mayores en la zona. Y que como en ese entonces no había tanto conocimiento, tanta técnica, o no se había mejorado la técnica, entonces muchas de esas colmenas, muchas personas ya no las tienen o se perdieron. No solo se perdió el saber, sino también se perdió toda la genética, ¿verdad? Entonces hay lugares en donde ya no se pueden encontrar. Y los jicote barcinos y los jicotes gatos están recluidas, por así decirlo, en parches ecológicos dispersados a lo largo del territorio, siempre tratando de responder a esta biogeografía. Entonces digamos que estas son las 3 abejas que pueden marcar un poco dentro de la meliponicultura, ¿verdad? Y ya después existen otras abejas que también se trabajan en el tema de meliponicultura, pero no son tan comunes. Ahora, si nosotros quisiéramos agarrar Costa Rica y poder entender un poco cómo es que funcionaba toda esa montón de tipologías de flores, ¿verdad? Que habíamos visto en unos mapas anteriores. Para las abejas, en la dimensión de las abejas, podemos encontrar que, digamos, existen 2 tipos de flores, poliníferas y nectíferas. O sea,
flores que me pueden dar polen o flores que mi recompensa es néctar. Y el país mayormente, digamos que tiene las condiciones para que exista... El chayote. Chayote. Allá hay una casilla que hicimos con Ever. No sé si, creo que alguien tiene el micrófono abierto para que revisen un poquitico si ustedes lo tienen. Es que no tengo acceso. Entonces... Yo trato de ir controlando, Esteban. Sigamos adelante. Ok. Entonces, del lado Caribe, la gran cantidad de plantas son poliníferas. Y del lado Pacífico, la gran cantidad de plantas son nectíferas. Entonces, si agarráramos el Pacífico y pudiéramos ver cuál tiene una zona, cuál tiene la zona que tiene un verano más prolongado, vemos que Guanacaste, el Pacífico Central, tiene esas características y particularmente ahí donde está la mayor cantidad de apicultores. Es más, casi que todas las abejas van hacia allá, ¿verdad? Porque ellas andan buscando la fuente energética. Y en esa zona se consigue bastante. Y además, muchos de los árboles son caducifolios, entonces tienen todavía mayor concentración de azúcares dentro de sus flores. Entonces son como la zona ideal para conseguir néctar. Sin embargo, el polen que se da en la zona Caribe es la comida de los bebés. Entonces, de alguna otra manera, la generación de enjambres, ¿verdad? Que luego vamos a ver cómo eso tiene que ver en el Valle Central. Y bueno, en diferentes zonas, pero bueno, vamos a hablar particularmente del Valle Central. Aquí, por ejemplo, especies que tienen que ver con polinización de abejas, ¿verdad? Como las cucurbitáceas, allá en Punta Arenas, toda esa zona, en la boca del Tárcoles, ¿verdad? Que todas estas, ahí hay apicultores que viven de eso, de alquilar sus colmenas. Porque el polen de las cucurbitáceas es muy pesado, entonces no se puede transportar por viento, entonces necesariamente necesitan un animal. Y las apis cumplen ese rol. Entonces la dependencia económica es muy fuerte para el tema de polinización de cucurbitáceas, ¿verdad? Como los melones y los sandías. Y los chayotes también tienen que ver algunas especies de abejas, ¿verdad? Sin embargo, no existe una industria que esté vinculada a eso. Y en algunas zonas podemos ver más bien parches que no tienen nada que ver con abejas y que de alguna otra manera son lo que empiezan a dividir y a segregar los sistemas ecológicos ya establecidos alrededor de cuencas, alrededor de lugares que tienen ciertas cualidades, ¿verdad? Como el caso de las bromelias, como las piñas, ¿verdad? Que son como particularmente como desiertos verdes. Entonces, ok. ¿Verdad? Entonces es un poco como el traslape de esos tres mapas. La gran cantidad de meliponicultores, estos son los puntos rojos en el país, yo creo ya está más actualizado ahora, 10 años después, casi, del 2013. Sin embargo, vemos que la gran cantidad están en esas zonas que hemos hablado, ¿verdad? Pérez Celedón tiene relativamente una zona apícola bien desarrollada y un montón de grupos, entonces es un punto, ¿verdad? Para ellos. Perdón. Y vamos a ver. Voy a apagar aquí. Ya, porque se me tapa aquí todo esto. Ok. Entonces, nosotros podemos también encontrar esa diversidad de abejas según la altura en la zona en que estamos, ¿verdad? Y cómo va a ser el desarrollo apícola o meliponicultor donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, les menciono este espacio de aquí de Pérez Celedón porque es bastante importante. Entonces, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros, bueno, el Valle Central tiene esa particularidad, ¿verdad? Esa unión de zonas que habíamos hablado y de repente el Valle Central se vuelve una especie de corredor, ¿verdad? Entre el río Reventazón, ¿verdad? De todas las aguas que van hacia el Atlántico y después del Ochomogo, todas las aguas pues van para el Pacífico, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la línea continental, este es el parteaguas del Valle Central y es lo que va a influenciar en el clima y por lo tanto en la vegetación que se va a desarrollar en la zona. Y por lo tanto, así es como también se puede ver
en el caso de la Apis, los enjambres en el Valle Central, ¿verdad? 12.000 llamadas reportan los bomberos al año de enjambres de Apis mellifera en la zona. Opa. Entonces, como bueno, habíamos hablado que la meliponicultura es antiquísima, ¿verdad? Y tiene que ver con los seres humanos que habitaban ese territorio. Entonces, mucho de lo que nosotros compartimos con Colombia es la tecnología orfebre, y gran parte de ella se hizo con cera perdida, que es la técnica de hacer la figurita en cera, meterla en barro y derretirla para poder meter oro, ¿verdad? Líquido, y así generar muchas piezas, ¿verdad? Y bueno, esto tiene que ver con un gran vínculo mesoamericano, ¿verdad? Tanto Suramérica como Norteamérica, pero que sin embargo la biografía va a condicionar el uso que le den los indígenas al producto de las abejas, ¿verdad? Porque en la zona sur, con probablemente el ajicote barcino, las resinas fueron la base de esta tecnología. Sin embargo, en América del Norte, la miel fue lo que más se desarrolló, ¿verdad? Y la meliponicultura como tal. Así es como nosotros compartimos esa historia en el desarrollo de del desarrollo, en el desarrollo de la tecnología orfebre, ¿verdad? En el territorio. Hay 3 museos de oro en América, ¿verdad? En Colombia, en Perú y en Costa Rica. Entonces, como para que nos demos un poco la idea de a nivel americano, cómo ha dado el uso de las abejas, ¿verdad? Y bueno, también nada más esto que quería agregar, que muchas veces no lo conocemos, pero hubieron muchos desarrollos precolombinos muy interesantes con la cultura huetara en Costa Rica, y que bueno, no hay registros con el tema de abejas, pero que sin embargo pertenecen a este contexto histórico y territorial, ¿verdad? Del cual estamos hablando. Y así es como entonces estamos, digamos, más conectados por herencia española con México, con la abeja maya, ¿verdad? Que es la jicote gato, la melipona beche, y que bueno, de alguna otra manera eso nos une con la cultura náhuatl, pero también existe un vínculo tecnológico con Colombia, ¿verdad? Y Colombia, los indígenas de allá realizaban hasta calendarios que tenían que ver con la producción meliponicultora, ¿verdad? Y ubicados según los estratos que estaban en la Sierra Nevada, ¿verdad? En Colombia. Entonces, también hubieron desarrollos en el Amazonas y en Perú, siempre llevando a cabo ese transporte de conocimientos, ¿verdad? Y ideas. Entonces, es algo como bastante ancestral. Y bueno, en México también los voladores de Papantla, que es una ceremonia que tiene que ver con la fertilidad, una celebración, ¿verdad? Un festival, y que es antiquísimo, ¿verdad? Y muchas de las figuritas que están ahí son pegadas, los puntos, con cera de abejas, porque bueno, ahí también le dan mucha importancia a las abejas, porque es la cuna de la vainilla, ¿verdad? Y la vainilla, ahí donde está su polinizador originario. Entonces, si nosotros tomamos esa guía, ¿verdad? De identificación de abejas, vamos a ver que, bueno, hay muchas diversidades de entradas, y una que quiero resaltar un poco es la Oxytrigona melicolor, que le llaman la meafuego o abeja peladora, que es una abeja que a veces es un poco agresiva y tira un ácido, entonces es bastante defensiva. De las pocas defensivas, ¿verdad? Meliponas nativas que hacen eso. Entonces, como también para irla diferenciando. Y las abejas solitarias, como las alíctodas, ¿verdad? Que son muy pequeñas y muchas veces se confunden con otras abejas. Entonces, bueno, pues también para reconocerlas, ¿verdad? Perdón, que estoy un poquillo enfermillo.
Y bueno, también es importante reconocer que la evolución que tuvo la abeja para poder ser social es el desarrollo de una pata para transportar polen, que es la comida, ¿verdad? Y esas patas se fueron acomodando hasta tener limpiadores, ¿verdad? Específicos para diferentes partes de su cuerpo. Entonces hay una evolución específica para cada abeja. Perdón. Un momento. Aprovecho para indicarle a todos y todas que la sesión igual va a ser grabada y después se va a compartir en un canal de YouTube del área de conservación La Amistad Pacífico, ¿verdad? Entonces, tomen apuntes, es importante, los pantallazos y demás, pero también vamos a poder repasar la presentación a través de ese canal de YouTube. Posteriormente les estaremos compartiendo ese enlace. Y Esteban nos dice cuándo continuamos. Ya, ahora sí. Gracias. Entonces, vamos a ver, hablar. Esta oxitrigona es particularmente distintiva, ¿verdad? Porque es un cuerpo bastante amarillo. Y como nosotros vimos, ¿verdad? Hay muchas partes de la abeja que son muy importantes, como los oceloles, ¿verdad? Que son los ojos que están aquí arriba. Y estos ojos compuestos. Igualmente, una abeja es muy peluda, ¿verdad? Entonces, como me tomé un poquitillo de miel de una vez. Es muy peluda, es como un peluche volador, ¿verdad? Que eso le funciona para poder polinizar de una manera más eficiente, ¿verdad? Y hay muchas diferencias, inclusive en sus alas, ¿verdad? Los colores, las venificaciones o el color abajo de sus alas, ¿verdad? El color de los pelos. Entonces hay muchas diferencias precisas para abejas, para distinguirlas. Pero bueno, lejos de verlas así, con un clavo metido, hice un poco esta recopilación rápida de las abejas de Diana Caballero, que hizo una recolección bastante bonita. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta recolectando resina, ¿verdad? En un árbol. Ya. Esta oveja peladora. Uy, qué problema. Por estar hablando tanto me quedé sin voz. Ya no puedo ni hablar. Vamos a ver. Tranquilo, Esteban. No sé si tienes agua o algo. Damos un pequeño receso. Tal vez damos unos minutitos para que te puedas restablecer un ratito y les damos un recreo. ¿Cómo lo ves? Deme un minuto para ver. Un minuto. Ok. Muy bien, bueno, igual invito a todos y todas a que compartan esta primera parte, ¿verdad? Introductoria, muy interesante, ¿verdad? Del origen de las abejas y la presencia que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Aparte de su importancia. No sé si que todos y todas conociéramos esa información. Entonces, esta parte introductoria también es muy interesante, muy importante para ayudarnos a verdaderamente valorizar el papel de las abejitas. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos. Ok, Esteban. Vamos a ver. Esta abeja es la abeja peladora, ¿verdad? Que es una abeja solitaria y que a veces se le ve por ahí también. Estas son alitas blancas, que es una frisiomelita, que mañana vamos a ver unos videos de la colmena, muy interesante, ¿verdad? Con una estructura muy interesante.
Esta es la silocopa, ¿verdad? Que vuela por ahí, que habíamos hablado siempre. Vamos a ver. Esta es la euglosa, ¿verdad? Que es la abeja de las orquídeas y que a veces las encontramos en algunas especies de heliconias y demás. Esta es la culuwey, ¿verdad? La fulviventris. Se distingue por su abdomen de color diferente. Esa vive en el suelo. Y muchas veces se le ve hasta en la caquilla. Entonces no es tan utilizada la meliponicultura por sus hábitos, ¿verdad? Digamos que no es muy seguro, ¿verdad? Si tiene hábitos muy limpios o no, por estar en la caquilla. Después esta es la mariolita, ¿verdad? Que se distingue también por su cuerpo anaranjado y sus ojos verdes y su tamaño, ¿verdad? Bueno, esto es una abeja bombus, es una abeja solitaria y es de las abejas más peludas, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver bastante claro. Y estas son abejas solitarias, ¿verdad? Que a veces se confunden con euglosas, ¿verdad? Y vemos así como también tienen su cuerpo lleno de pelos y algunas características como los ojos, ¿verdad? Que tienen como las abejas también. De estas llegan un montón, pero muchas veces no las vemos. Estas son las alitas, ¿verdad? Que habíamos hablado. Vamos a ver. Y bueno, estas también, ¿verdad? Las mecaquiloides, que también son abejas un poco diferentes, pero vemos que no tiene aguijón, ¿verdad? Aquí. Entonces, a veces cuesta distinguirlas un poquitillo. Y está, bueno, la culuwey por atrás. Entonces, como les dije, ¿verdad? Siempre hay una relación urbana con las abejas. Esto es en un blog, ¿verdad? Una mariolita que muchas veces se meten ahí. Las podemos encontrar. Y bueno, esto es un mapa para poder entender las alturas, ¿verdad? La gran mayoría de abejas están entre los 0 y los 900 metros. Después de ahí vamos a ir disminuyendo un poco a poco. Y esta es en San Gerardo. San Gerardo Rivas. Estas son mariolitas, ¿verdad? Con su piquera y sus pelos. Y estas son las abejas más comunes, ¿verdad? Esta es una guía también que pueden encontrar en la documentación. Las meliponas, ¿verdad? Las trigonas, normalmente se dividen en meliponas y trigonas. Y las trigonas se dividen en muchos tipos de trigonas según su tamaño o sus características. Nanotrigona, escatotrigona, tetragona, ¿verdad? Y eso, bueno, también lo vamos a ver un poquitillo más adelante después. Pero esta guía la pueden encontrar en la documentación y son muchas de las abejas que se dan en la meliponicultura, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son abejas ahí? ¿Alguien que me quiera contestar? ¿Alguien está por ahí? ¿Cuáles creen ustedes que son abejas? Mientras yo me tomo un poquito aquí de miel. ¿Cuáles creen ustedes que son las abejas ahí? Pienso que los que tienen más pelo, ¿no? Exactamente, hasta vea cómo la avispa tiene una ala diferente. Los colores son más vivos. Y ya a nivel de dieta, la diferencia entre abejas y avispas es que las abejas son carnívoras. Y las avispas son carnívoras y las abejas no. Ellas solo comen proteína, polen, digamos, vegetales, por así decirlo. Entonces eso les fue favoreciendo a lo largo del tiempo en la historia de la evolución para ir relacionándose y trabajando en conjunto, ¿verdad? Esa evolución.
Entonces, bueno, buenísimo. Entonces, de lo que vamos a ver también el viernes, importante, es el calendario, ¿verdad? Y entender cómo de repente hay cosas que suceden en nuestro entorno y que tienen que ver con muchos animales y con el clima y hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, existe un calendario apícola. Mucha de la meliponicultura se ha querido apicultarizar, por así decirlo. Sin embargo, no hay registros. La ciencia de la meliponicultura es muy nueva. Digamos, en Costa Rica, parte del SINAT, del 90 para acá, ¿verdad? Son 30 años apenas de ciencia y miles de años de cultura, ¿verdad? Pero particularmente Costa Rica, por sus características de identidad, digamos, se perdió, ¿verdad? Y eso solo se ve muchas veces en los lugares rurales. Y entendiendo un poco, por ejemplo, el calendario, es importante ver que en diciembre es la época en que inicia la floración de gran parte del país. Y va terminando en mayo, cuando inician las lluvias, ¿verdad? Muchas de las cosechas se realizan en la llena de marzo, para darle un chance a las abejas de tener tiempo de floración y que puedan alimentarse bastante. Y igualmente, si uno quiere trabajar con las abejas, es importante saber que uno tiene que sembrarle a las abejas. Entonces tiene que saber cuándo son sus árboles que están en fructificación, ¿verdad? O cuándo son las semillas para poder multiplicar esos árboles. Y eventualmente, cuando es la época lluviosa, que en el Pacífico de Costa Rica, va desde septiembre, octubre, noviembre, el periodo, digamos, más fuerte, a partir de mayo, es una época de descanso y en el cual muchas abejas viven mucho tiempo, pero cuando llega la floración hay tanto trabajo y tanto desgaste, sus alas se desgastan muy rápido de tanto volar, de tanto trabajar, que no duran más de 2 meses. Y solamente la abeja reina, que es la que está consumiendo jalea real, es la que va a darles 7 veces vueltas a esto, ¿verdad? 5, 7 veces, 5 años, ¿verdad? Por estar consumiendo este tipo de alimento que la desarrolla de esa manera. Y las abejas obreras, que es lo que normalmente nosotros vemos, que son hembras, ¿verdad? Son las que están trabajando. Bueno, mañana vamos a ver un poco más de eso sobre las castas, ¿verdad? Dentro de la colmena. Pero normalmente todas las abejas que hemos visto son hembras, son obreras, ¿verdad? Se dice, bueno, que la colmena es un matriarcado, es una forma de matriarcado de la naturaleza de los mejores que existe, ¿verdad? Y ha sido a lo largo de la historia, que también mañana vamos a ver, un ejemplo para un montón de reflexiones, ¿verdad? Y inclusive a nivel precolombino, bueno, los meliponarios estaban a cargo de las mujeres, ¿verdad? Entonces era el hombre el que iba y sacaba las colmenas de los troncos y las mujeres eran las encargadas de trabajarlas y cultivarlas, ¿verdad? Pero bueno, eso ya poco a poco también se va adaptando, ¿verdad? A las circunstancias. Y bueno, también dentro de la documentación que va para ustedes, hay un documento que recopila también la flora melífera, ¿verdad? De interés para las abejas. Está dividido en palmas, árboles, hortalizas, árboles frutales, plantas forrajeras, plantas ornamentales. Y la época en floración y el alimento que tiene que ver para las abejas. Es un resumen también referenciado de mucha información separada para lograr unificarla, ¿verdad? Y poder entender un poco lo que está pasando en la finca o en el patio o en el espacio donde estamos trabajando. Y viene incluida esta tablita en donde vienen todas las abejas y la localidad en donde las podemos encontrar y los nombres comunes, ¿verdad? Porque muchas veces le llamamos chupo-ojo a muchas, ¿verdad? Pero cada una tiene su propio nombre, ¿verdad? Científico. Entonces, difieren regionalmente muchos nombres comunes. Entonces, también como para que ustedes lo tengan por ahí y pueden echarle un ojillo y verlo como referencia. Y ahora sí. Y bueno, esto es un panal de Tetragonista angustula.
Ahí se pueden ver las galletas por las cuales están compuestas con celdas y ahí están las abejitas creciendo. Ya también lo vamos a hablar un poco más en detalle mañana, de cómo tener ese manejo, ¿verdad? Pero básicamente la tecnificación en meliponicultura se ha mejorado en los últimos 10 años hasta poder tener una técnica mucho más limpia y productiva, que es el uso de la caja vertical, y que bueno, también mañana lo vamos a ver. Pero esto es un poco como para poder entender ese otro mundo, ¿verdad? Es otra dimensión en las cuales las abejas están sucediendo, ¿verdad? Y totalmente oscuro, en medio de una cavidad. Y, por ejemplo, aquí también podemos ver las partes de esa pequeña ciudad que está pasando allá adentro. Digamos, vamos a ver. Aquí podemos ver todos estos polen, ¿verdad? Estos son potes que le llaman de miel. Los potes que están tapados como estos se llaman operculados, ¿verdad? Bueno, este se abrió, estas son las tapas que están pegadas. Se abrió por eso. Pero muchos están cerrados, ¿verdad? Que la miel se está madurando, o sea, está perdiendo su humedad, el agua, para ir poco a poco concentrando más los azúcares. La miel de las meliponas es muy diferente a la miel de apis. La de apis es mucho más azucarosa. Y esta de melipona es un poco más líquida, ¿verdad? Y bueno, aquí también podemos ver las galletas. Aquí hay una celda, ¿verdad? Hay un par de abejillas alrededor, empezando a construir una galleta, ¿verdad? Celdas viejas, celdas nuevas y un involucro. Vamos a ver. Tengo que borrar aquí. Ok. Y con ese avance en la técnica de la meliponicultura, se ha podido modular, ¿verdad? Y poder facilitar la extracción y la cosecha. Y por eso ha sido todo un tema de trabajo, ¿verdad? Especialmente, bueno, con la tetragonista, que es la abeja más dócil para trabajarlo, pero bueno, mañana vamos a ver cómo podemos trabajar de manera vertical muchas otras especies, ¿verdad? Pero eso es un poco nada más como para informarles eso. Entonces, bueno, esta era la presentación. Disculpen por mi tos, pero ya la miel me curó un poquito. Y bueno, después ahora viene un resumen de esta y un poco más de lo que vamos a hablar mañana y un poco más preciso, unas guías así particulares, ¿verdad? Que podemos ocupar cuando vayamos en el campo. Entonces, doy un espacio, tal vez de 10 minutos o un poquito menos, si tienen preguntas o comentarios o para seguir con la otra parte. Muchas gracias, Esteban. Por favor, compañeros y compañeras, aprovechemos este conocimiento que está aquí a nuestra disposición y hagámosle consultas a don Esteban de esta primera parte. Puedo compartir otra vez. ¿Alguno tiene alguna consulta, un comentario? ¿Han visto algo, alguna experiencia que han tenido con abejas particular? ¿O cuál es su interés también, digamos, en estar aquí escuchando sobre el tema de las abejas, ¿verdad? ¿Cómo podrían aplicarlo ustedes en sus casas, en sus lugares? Sí, no puedo ver el nombre. A mí me gustaría saber... Ok, hay una señora que apareció en video. Si le damos a ver la palabra a ella primero. Es que no puedo ver quién es. Vamos a ver aquí donde se hace. Sí, usted dice quiere internet pague. Si quiere, hable usted, sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Es que hoy exactamente observé muchas abejas. Yo solo conozco las abejas normales, las que siempre hemos tenido, las que supongo que usted les dice apis.
Entonces, hoy, en el concentrado de los pollitos, habían muchas. Entonces, yo quiero saber qué les está pasando. ¿Ellas están necesitando alguna comida o les gusta algo o qué sucede? Yo tuve que retirar la comida de los pollitos porque ellos están comiendo en el concentrado y va y me los pican. Claro. ¿Y el concentrado tiene melaza? Ya me imagino. Ahí sí nos quedamos, criatura. Yo no sé qué le echarán, pero ellas estaban ahí comiendo. Y furiosas con los pollitos. Y yo dije, ni modo, hay que dejar los pollos sin comer porque no puedo matar las abejas. No, pero ahí lo que puede hacer es tal vez restringir la entrada, si puede, de las abejas. Para que ellas no se metan donde está el alimento. Abierto. Es que me gusta tener los pollos en el patio para verlos caminar. Sí, ya entendí. No, pero yo lo que quería preguntarle no es que eso no me preocupa porque yo lo tapo o algo así. Es si es ellas no tienen comidita o qué será lo que sucede. Es eso lo que le quería preguntar. Ay, se salvó. Hola. Lo que pasa voy a aprender aquí. Lo que pasa con la apis mellifera es que ella es muy generalista, ¿verdad? Entonces ella, por ejemplo, si hay un fresco de sirope en el basurero, usted puede ver apis mellifera ahí tomando azúcares de ahí. Ella, sí, porque como sea, va a buscar papá decía que había invierno, es que cuando nosotros teníamos azúcar, sino una tapa de dulce en el invierno, y luego se perdieron porque se mezclaron con las que él le decía que eran africanas, y entonces nos atacaban, y papá dejó que se perdieran. Por eso dejamos de tener abejas. Pero nosotros siempre teníamos, porque consumíamos mucha miel. Y ahora que se ve lo de las abejas, digo yo, pues de ahí puede uno empezar no por tener cantidades, sino por lo que se ocupan. Porque dado a la fumigación que le dan a los cultivos, ellas mueren. Sí, es todo un tema, ¿verdad? Tener abejas ahora. Casi que es mejor para la casa de uno, ¿verdad? A pequeña escala, porque ya si uno lo hace en una escala de extracción mayor, así van a ser los problemas, ¿verdad? Ay, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el comentario y la pregunta. Creo que alguien había levantado la mano también. Sí, gracias. Tenemos en fila a don Melvin. Adelante, don Melvin. Melvin Solís Blanco. Buenas, ¿cómo están? Gracias por la charla. Buenas tardes. Gracias por dejarnos participar. Yo tengo, bueno, de las dos variedades, tengo la melipona en menor escala, pero bueno, en una ocasión compré porque no sabía cómo podía capturarlas y compré 10 colmenitas hechas a lo criollo. Y se me fueron perdiendo porque en esos cajones que uno las compraba ni sabía que había que alimentarlas ni nada. Y bueno, las perdí prácticamente todas. Vino una capacitación con una gente de una congregación y me logré involucrar y me regalaron 5 cajitas ya con sus abejitas. Este año que pasó, digamos, hace un año de eso, perdí, bueno, una por hormiga, un descuido me llevó la hormiga negra y me la mató, pero se me perdieron 3 más, quiere decir que quedé con una pena. Ya entonces este año puse trampas y tengo en captura de trampas, ahorita tengo 2, pero sí estoy preocupado, yo estoy casi a 1300 metros de altura, entonces la pregunta es, ¿será por la altura que es tan difícil? Porque este año yo las cuidé, yo las mantuve en el tiempo más difícil del invierno, pues estuve poniendo alimento, digamos, estuve poniendo mielcita de ellas mismas, que es lo que a uno le recomiendan. Y ni así las logré sostener fuertes, siempre se me fueron debilitando y debilitando y debilitando hasta que murieron. Uno se desespera porque yo les ponía comida
y cada día las veía más débiles y no hubo forma, siempre murieron, solamente una sobrevivió. De las 5 que me dieron, tengo una nada más. Me da hasta pena con la gente y vergüenza porque pensarán que uno no las cuidó o algo, pero es que no hay forma. Yo no sé si ustedes tienen algún secreto o algún consejo que me puedan dar para tratar de que este año, no solo esas, sino las capturas que tengo, poder hacer el traslado y que me funcione todo bien. Ujú. Gracias. ¿Y esas meliponas, qué especie es la que había Eh, la, comprado? la que llamamos mariquita es Ajá, la amarillita pequeña. ajá, ok. ¿Sí? Y en qué parte está usted? Yo estoy en San Pedro, en San Jerónimo, en la parte alta, como a 1275, 1300 metros por ahí. Eso es del lado de Buenos Aires. Eso es en San Pedro, es en Pérez Celedón. Sí, estamos en la colindancia con Buenos Aires. Ok, ya sé, ok, ok. Ajá. Bueno, no podría, o sea, no sé exactamente qué habrá sido, ¿verdad? Lo que habrá pasado. Sin embargo, bueno, a mí se me ocurre que habría que ver la caja que la está utilizando, ¿verdad? Lo ideal es que las cajas queden lo más talladito posible, o sea, que la colmena quede lo más talladito posible dentro de la caja. Entonces, de espacio interior se utiliza 11 centímetros, de 11 a 12 centímetros. Si uno Un pone un... momento. No, tal vez, no, las cajas son cajas de las que se usan actualmente, las cajas, verticales. sí, correcto. Ok, Y ok. son cajitas Ajá. no hechas por mí, pero hechas por Y se ellos ven y bien. es un señor que produce meliponas y ellos yo veo Ok, que les va bastante bien. Es la caja que hoy ofrecen para la melipona. ok, ok, bueno. Yo le recomendaría, digamos, que siga con las botellas. Ahí usted se asegura una trazabilidad, o sea, usted sabe de dónde vienen esas colmenas. ¿Qué les ha pasado toda la historia de la colmena? Cuando uno compra una colmena, uno no sabe qué es lo que está comprando. Inclusive en Brasil, para que usted vea, hay una ley que usted no puede trasladar colmenas de región en región. Muchas veces, por ejemplo, uno quiere jalar una colmena de una región muy lejana y meterla a otra, y a ella le cuesta mucho adaptarse, ¿verdad? O muchas veces la persona, por producir más colmenas, ¿verdad? Hace multiplicaciones y no deja que el bebé crezca. Entonces te vende un bebé muy pequeño que no sabe comer, que no sabe hacer nada, no sabe ni caminar todavía. Entonces, dependiendo la época, por ejemplo, si uno tiene un bebé muy pequeño que no sabe ni caminar y con eso sabe volar, y tiene que toparse con un invierno, con un montón de días de lluvia en donde no puede salir a buscar comida, no solo de miel van a comer las abejas, ¿verdad? Porque vimos que necesitan polen. Entonces, una cosa es, si uno tiene ese caso, ¿verdad? De una colmena que no está tan bien desarrollada, o sea, que una colmena tiene que venir con mínimo 2 alzas de alimento, que es una colmena desarrollada, que ya tiene inclusive 2 años. Pero muchas veces, muchas personas, por querer vender lo más rápido posible, no le dan tiempo a que la colmena se desarrolle y pueda volar independientemente. Entonces nunca va a tener recursos internos en su casa adentro para poder sobrevivir mientras se encuentra dónde está el supermercado, dónde se compra el pescado, dónde está la carnicería. Bueno, la carnicería no, porque no comen, pero sería dónde hacer los mandados. Y eso le toma tiempo a las abejas, ¿verdad? Entonces, esos tiempos es cuando uno alimenta a la colmena, para que mientras la abeja está tratando de descubrir dónde conseguir su comida, dónde conseguir resina, polen, ¿verdad? Bálsamos, agua, muy importante, agua también, tiene que estar cercano, entre más cerca esté del agua, ¿verdad? Más fácil para ella va a ser desarrollarse, ¿verdad? Porque ellas siempre van a tener sed. Y muchos factores, ¿ves? Entonces, tiene que ver mucho como en el estadio que está la colmena y en el momento en que se la entregan y cuáles son las responsabilidades en la época del año para trabajarlas, ¿verdad? Porque lo ideal sería, por ejemplo, ahora que usted colocó las botellas y le cayeron a usted, aprovechar este verano para pasarlas a una caja y tenerlas ahí bien resguardadas. Bueno, me Ajá. parece, o sea, su criterio me parece muy acertado, la verdad, porque puede ser eso lo que sucedió. Ahora me nace una duda. Por ejemplo, yo pongo la trampa en un árbol
pero yo no pienso dejar la colmena ahí en ese árbol, yo tengo que traérmela al meliponario, sea donde lo tenga, sea cerca en un galerón o no sé, en un lugar seco, no puedo ir y poner la cajita ahí en el mismo árbol. La recomendación entonces, ¿cuál sería la mayor distancia o la menor distancia más bien a la que yo puedo ponerla? Porque por ejemplo, yo lo que estaba pensando ahorita es, puedo moverlas a la casa de la mamá de mi esposa que vive a 6 kilómetros de aquí. Pero entonces ya de pronto en ese movimiento la abeja va a perder o le va a suceder eso que usted me está mencionando. Pero en mi finca o en mi propiedad no tengo tanto espacio como para moverla y que ella se me quede ahí, porque entiendo que hay una distancia mínima para yo poder moverla. O sea, el momento en que la paso de la botella al cajón, ¿cuánto es la distancia máxima que la podría mover para no perder eso y que no me pase eso que usted me está diciendo? Sí, digamos, usted le cae el enjambre en la botella y desde la primera vez que usted lo vio, usted tiene que contar 2 meses para que el enjambre que están haciendo ahí tenga cocina, sofá, tenga todo lo que necesita para hacerse una colmena. Y ellas eso lo hacen antes de que llegue la reina. O sea, cuando llega la reina, el apartamento nuevo que usted le acaba de poner, ¿verdad? Está súper amueblado, limpio, casi que con alfombra roja para que entre la reina. Y eso sucede 2 meses después de que iniciaron las colmenas a poner su colmena en la botella, ¿verdad? Ahora, cuando usted lo va a mover de distancia, tiene que fijarse en la altura que lo va a mover, no solo si son a 7 kilómetros. Tiene que moverla más de 500 metros para que ellas no vuelvan otra vez a ese lugar. Y si usted lo mueve a esa distancia de 7 kilómetros, ojalá que las condiciones de esos 7 kilómetros sean similares a donde usted las pescó, porque a esos 7 kilómetros ellas van a tener que volver a encontrar en su área de pecoreo la alimentación. Entonces eso les va a tomar tiempo, ¿verdad? Entonces, no importa, yo he movido colmenas a muchos kilómetros de distancia, pero son a la misma altura y bajo las mismas condiciones y dentro de la misma zona, ¿verdad? Entonces, es probable que a usted sí le vaya a pegar, pero eso sí, lleve la botella lo más desarrollado posible, ¿verdad? Con buen alimento, con buen todo, para que cuando ellas estén ahí donde su familiar, ellas en un mes, en un mes de no poder comer como lo comen normalmente, ¿verdad? Como el almuerzo y la cena y todo bien, full arroz y todo, ¿verdad? Por lo menos que ellas tengan donde recurrir de un congelador, ¿verdad? Para poder sacar comidilla y antes de que vayan a conseguirlo. Entonces, por ahí es donde se me ocurre, pero la mariolita es muy adaptable. Entonces, si es de la misma altura, le va a ir bien. Y haciéndolo así, digamos, desde el enjambre. Esa es una manera más correcta. Muy bien, muchas gracias, don Melvin. Por acá tenemos una consulta de don Eddie Arguedas y después tenemos a Adams Méndez, que han solicitado la palabra. Don Eddie, no sé si quiere hacer su consulta o la leemos del chat. A ver, don Eddie. Sí, correcto. La pregunta mía era si a nivel comercial es rentable la meliponicultura. Ok. Dicen los saberes mesoamericanos que no es correcto vivir de las abejas, ¿verdad? Siempre es una actividad complementaria. Para muchas culturas indígenas son seres muy sagrados, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a haber un vínculo de dependencia económica, la relación cambia, ¿verdad? Ya no las vemos igual. Y eso suele pasar, por ejemplo, con el ejemplo de vender el núcleo no desarrollado, ¿verdad? Entonces, todo depende del punto de vista en que lo queramos desarrollar, la meliponicultura. Muchas veces la meliponicultura se da más como un complemento, ¿verdad? A la apicultura o a la agricultura. Pero vea, con solo decirle que, digamos, un goterito cuesta 3.500, lo que cuesta un litro de apis, ¿verdad? Entonces, a veces
es que ni le digo precios porque puedo generar una expectativa muy grande. O sea, hay un mercado relativamente dinámico en la meliponicultura y en los últimos años se ha desarrollado sin mesura, ¿verdad? Entonces, digamos que sí lo hay, posibilidades, pero no como principal. Yo le recomendaría, sí. A nivel de turismo, mucha gente lo busca para turismo, a nivel educativo, pero para producir gran cantidad de miel o inclusive es más rentable producir propóleo, ¿verdad? Porque solo un frasquito cuesta mucho, que pensar que uno va a extraer miel todos los años, ¿verdad? Sin embargo, muchos apicultores están viendo la diversificación de su actividad dentro de la meliponicultura y no tanto en la apicultura, porque depende de la escala que usted trabaja, ¿verdad? Pero hay muchos problemas en la apicultura. Muy bien, muchas gracias. Okay. Gracias a don Eddie por la consulta. Don Adams, no sé si quiere mencionar algo para ir cerrando esta fase. Ok, don Adams. Yo creo que entonces continuamos. Bueno, Saúl, ¿quiere mencionar algo? Buenas, ¿cómo están? Buenas, pura vida. Pura vida, muy bonito, la charla muy entretenida, muy bonita. Mi consulta es la siguiente, una vez que ellas están en la botella y ya tienen piquera, ya está la abeja reina. Cuando usted vea que ellas entran con algo en las patas, quiere decir que ya hay bebés. Que entren con polen. polen. Si ellas entran con polen, quiere decir que, o sea, si usted ve que, digamos, hoy entran con polen y mañana sigue entrando con polen, ya eso no es que fueron a traer un poquito, sino es que ya están trabajando y trayendo comida para bebés y es probable que ya llegó la reina. Pero lo normal es que dure por lo menos dos meses en instalarse el enjambre. Ajá. Por lo menos 2 meses. Sí, más Está o bien, menos. muchas gracias. Claro, con gusto. Okay. Excelente, gracias a todos los que hicieron sus consultas. Estoy seguro que muchos teníamos igual esas mismas consultas y ahí ya fueron resueltas y vamos a tener más oportunidades conforme avance la charla. Entonces continuamos, don Esteban. Ok, entonces, bueno, la otra parte, la otra charla es, vamos a ver si no me jodo otra vez con la voz, es que de tanto hablar ya les hago un tono que me... Bueno, entonces, la idea es poder generar un poco de herramientas de campo, ¿verdad? Que ustedes me digan, bueno, sí, ya vimos un poco el hecho de iniciar la meliponicultura, eso lo vamos a ver mañana más gráficamente. Sin embargo, está el tema de la identificación, ¿verdad? Y el reconocimiento de lo que vemos. Entonces, por ahí va esta parte, ¿verdad? Como una guía práctica, ¿verdad? Las herramientas de campo. Entonces, bueno, en la documentación viene esta guía, ¿verdad? Ilustrativa de estas abejas que hemos hablado, que normalmente son muy comunes. Ya vimos que la mariola, bueno, se gana el premio. Sin embargo, las jicotes también tienen sus cuidados y sus posibilidades. Lo mejor es iniciar con la mariola, si uno quiere empezar el cultivo. Son de las abejas más dóciles y recuperables. Igualmente, si uno no quiere empezar el cultivo y lo que quiere es más bien incorporar sus abejas en cualquier sistema que esté manejando, lo recomendable es sembrar, sembrar y sembrar. Y sembrar tanto polen como nido, como material de construcción, de limpieza y, bueno, eso, y resinas, ¿verdad? Entonces, por ahí en la documentación la pueden seguir viendo, ¿verdad? Ahí viene ya bien especificado qué sirve y qué podemos utilizar. Igualmente esta guía, ¿verdad?
Esto es como para también podernos entender de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Todo ese grupo de abejillas que fueron naciendo después del Cretácico, ¿verdad? Que ya se fueron desarrollando un poco más sociales, pero que también fueron solitarias, ¿verdad? Son estas de aquí, ¿verdad? Las megaquílides y esas que vimos que son como algo extrañas, ¿verdad? Pero que dentro de la Sapidae podemos ver estos 4 grupos, ¿verdad? Y precisamente Meliponini es la que no tiene aguijón, ¿verdad? Las otras 3 sí tienen, tanto la abeja de la orquídea, como vimos, ¿verdad? Que es un personaje, así, ya, ella habla con usted, si usted se le queda viendo, y la bombini, ¿verdad? Esas silocopas que vimos que estaban en el potrero, ¿verdad? Y bueno, la apis, que es la que llaman abeja africanizada, que es como la que pica más famosa. Entonces, ustedes pueden revisar un poquitillo, si quieren, ¿verdad? Tal vez algunas especies que están en su zona, que hayan visto por ahí, lo pueden revisar aquí, o que hayan escuchado, ¿verdad? Como la zoncuano o la tamagá, la picúzaro, ¿verdad? Son nombres comunes de abejas que normalmente lo trabajan muchas personas en el ámbito rural. Este link es el link donde pueden ver la documentación online, ¿verdad? Que sí es importante. Yo recomiendo mejor, antes de iniciar un proyecto apícola o meliponicultor, especialmente de meliponas, capacitarse mucho y entender que entre más siembre, mejor va a ser su meliponicultura, ¿verdad? No es tanto el que más coseche. Porque como les digo, hay personas que solamente abren sus colmenas para dar un tour turístico, ¿verdad? Y se ganan como si hubieran cosechado un montón de miel y nunca las cosechan y solamente se dedican a enseñarle a la gente. Y esas personas eventualmente se asocian con otras y logran poder diversificar, ¿verdad? Unos educan, otros dan otros productos, entonces llegan y visitan y compran sus productos, conocen de la finca, en fin, ¿verdad? Y también mañana vamos a ver cómo, por ejemplo, cómo se desarrolla cómo hay ejemplos también en el turismo de aves, ¿verdad? Que se ha visto también en la relación con las abejas y con los quetzales. Y bueno, este es el ISU, ¿verdad? Donde pueden ver un montón de documentación online, ahí lo pueden chequear. Igualmente es importantísimo el calendario, ¿verdad? En qué momento vamos a colocar, qué momento suceden los enjambres, primero que nada. O sea, en meliponas no hay una información tan certera de saberlo. En apis un poco, ¿verdad? Que suele suceder al inicio de la época lluviosa intensa, ¿verdad? Que es a partir de octubre. Porque las colmenas, pensando como abeja, las abejas, o sea, lo ideal, digamos, si usted sabe que en una época hay un montón de chocolate, y usted va a estar listo para tener cómo recolectar ese chocolate. Entonces, para las abejas es igual. Entonces, ellas tratan de enjambrar previo a la época de floración o muchas veces durante la época de floración porque tienen posibilidad de conseguir alimento, ¿verdad? Y si lo hacen antes, para estar preparadas para poder conseguir el mejor alimento posible. Entonces, siempre hay un vínculo con la época de floración. Es muy importante en los calendarios, ¿verdad? La época nectífera. Entonces, eso quería como también recordarles, recargar eso. Y también el viernes vamos a ver como con más detalle cómo inclusive hay colores, ¿verdad? Que cambian según la floración y que van a influir, digamos, en la cantidad de néctar que tiene un árbol específico, ¿verdad? Especialmente los caducifolios que cambian de color y para avisarle, ¿verdad? Al polinizador. Y cómo inclusive muchas veces si no llueve, no hay suficiente agua para poder producir fotosíntesis. Y sin fotosíntesis no hay néctar, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora en Guanacaste con la crisis de la última década, ¿verdad? Que fue este año, que menos del 50% de toda la miel se está produciendo en esas zonas para este año, en la cosecha. Y esa es una noticia que también mañana vamos a repasar un poco, pero que tiene que ver con el clima que hubo el año pasado, ¿verdad? Con la falta de agua.
y estos cambios que están sucediendo en floraciones, ¿verdad? Por ejemplo, el cortés amarillo, que ya uno no sabe ni cuándo es que va a florecer, ¿verdad? Entonces, también eso es importante. Y también es importante, por ejemplo, para cuando uno sabe que viene octubre, septiembre, ¿verdad? Es esa época que hasta se bloquean las calles y deslizamientos si hay de la cantidad de lluvia que está haciendo. Ser conscientes también de tener cerca de las abejas plantas que florecen en esa época, ¿verdad? Para que ellas en el poco tiempo que tienen en la mañana antes de que caiga el aguacero puedan recolectar gran cantidad de alimentos sin tenerse que ir muy lejos, ¿verdad? Como la bellísima y las asteráceas, y bueno, eso lo vamos a ver con más detalle el viernes en la parte de calendarios, pero que se los quería recordar y enfocar. Esto es un calendario del Valle Central, entonces no necesariamente está como tan adecuado a la zona sur, pero creo que por ahí va, ¿verdad? Por ahí va. Bueno, y también importante que todos esos colores que nosotros estamos viendo, las abejas no lo están viendo de ese color, ¿verdad? Porque el espectro de ellas es más grande, más largo. Entonces ellas ven el ultravioleta, ¿verdad? Entonces ellos están viendo otros colores, ¿verdad? Entonces también, y esos son colores que son señales, son información. Es la información que está recibiendo el insecto de la especie vegetal, de inclusive hasta el contenido o el momento del día en que quiere que la visiten, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en muchas relaciones con abejas específicas. Como lo habíamos mencionado, por ejemplo, con las cucurbitáceas, ¿verdad? Que abren en la mañana para que las abejas que madrugan las polinicen, que son de más tamaño y son más eficientes para esa flor que una mariola, por ejemplo, que la mariola, no sé, las que tienen mariola, ve que son las 8 de la mañana y a veces tiene la puertilla tapada, ¿verdad? Porque hace mucho frío. Entonces, ¿verdad? Hay ciertos hábitos que están condicionados al hábitat en el cual la especie vegetal se está desarrollando. Y estos espacios, ¿verdad? En donde nosotros estamos, que son paisajes antropogénicos, o sea, paisajes hechos por el ser humano, tienen sus repercusiones ecológicas. Entonces, no es lo mismo en un monocultivo extenso de café o de melón, ¿verdad? La cantidad de especies que vamos a ver en comparación a un bosque secundario, ¿verdad? Que ha sido levemente degradado. Entonces, entender un poco cuáles son las especies que normalmente se encuentran en los escenarios en donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Ustedes que van a caminar por el bosque, no es tan fácil inclusive a veces ver colmenas en el bosque como es verlo en un potrero con vacas, ¿verdad? Porque usted se va a la cerca viva y usted sabe que va a encontrar, ¿verdad? En las cercas. Que es el único lugar donde pueden habitar, ¿verdad? Las abejas, porque no hay densidad boscosa. Entonces, siempre hay una relación entre las abejas que podemos encontrar y el escenario en donde nosotros estamos. Entonces ya hasta se puede también inclusive especular, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar y por altura y zona? Y así nosotros es importante tener nuestro calendario, ¿verdad? Bien clarito, entender de dónde va a salir la miel o el propóleo o inclusive el polen, si lo ponemos a deshidratar, de las meliponas, ¿verdad? Que podemos nosotros consumir. Y entender también esa periodicidad, ¿verdad? De estos escenarios cuando florecen, ¿verdad? Cuando florece el cafetal, ¿verdad? La cantidad de abejas que llegan. Entonces entenderlo, ¿verdad? Que tal vez de repente, bueno, vivimos cerca de un cafetal y tenemos un beneficio también, ¿verdad? Y cómo podemos aprovechar las circunstancias que nos rodean. Que eso se va a ver reflejado en una colmena, ¿verdad? Como en este caso, con esta colmena de bambú, que no se cosecha, ¿verdad? Pero la colmena genera enjambres. Entonces se vuelve la abuela de un montón de enjambres alrededor, ¿verdad? Y entonces, bueno, tener colmenas que no cosechamos, porque entonces nos generan enjambres que podemos ir recolectando y a lo largo de la meliponicultura, ¿verdad? Es una cultura y tiene su tiempo y su responsabilidad. Entonces no podemos esperar poder generar un beneficio en meses, ¿verdad? Eso tiene que ser un proyecto de años. Y para muchas personas meliponicultores son inclusive proyectos de vida, ¿verdad?
siempre dándole ese valor y ese respeto a estos seres, ¿verdad? Para no caer en más problemas. Y bueno, lo que hemos hablado, este proceso de tecnificación que se dio en los últimos 10 años, desde los cajones estos horizontales, que mañana también vamos a ver, a las cajas tecnificadas modulares, ¿verdad? Que nos permiten cosechar un sector de la colmena sin tener que interferir en el proceso del resto de la estructura de la colmena. Y que se vuelve un poco más limpio, ¿verdad? Entonces, que permite también una alta concentración y un manejo más tecnificado. Entonces, igualmente, entender, ¿verdad? Que como hay flores, hay colores de miel y hay sabores de miel y eso va a influenciar en nuestro entorno, ¿verdad? No es lo mismo estar rodeado de una finca que tiene un montón de naranja, porque, imagínense, ¿verdad? Va a ser miel de azahar, miel de flor de naranja, que es de las más altas en su valor económico que hay, ¿verdad? O miel de cafetos, ¿verdad? O miel de bosque primario, bosque secundario. Siempre cada lugar va a generar su propio sabor. Entonces nosotros como generadores del paisaje, ¿verdad? Del escenario en que nosotros nos estamos moviendo, podemos darle sabor, ¿verdad? A eso que hacemos. Y también recordar, ¿verdad? Eso que hemos hablado de la relación que existe precolombina y la cultura, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica no tanto, pero bueno, en este caso que doña Anselma es una señora de México, es una guardiana de abejas, una señora que ha crecido desde su península de Yucatán, allá adentro, desde pequeña, ha trabajado el tema de meliponas y ellos lo consideran sagrado, ¿verdad? Entonces, no es cualquier momento en que se cosecha y se pide permiso y hay todo un protocolo, ¿verdad? De trabajo con estos animales, ¿verdad? Y bueno, ni qué decir las personas, los códices anteriores que se habían escrito y demás. O sea, por ejemplo, México tiene un bagaje muy fuerte a nivel cultural con el tema de las abejas, ¿verdad? Y las repercusiones de los productos, ¿verdad? Que pueden generar, como las candelas y demás. Entonces, como para ir ya cerrando y viendo también especies particulares, que también vamos a ver mañana un poco más en detalle, pero que también es importante irla reconociendo. Bueno, primero la abeja pilladora, ¿verdad? Que es esta abeja que está aquí. O la limoncillo, ¿verdad? La abeja limoncillo. Esta abeja no tiene curvícula. Eso quiere decir que no tiene un canasto donde llevarle comidas a bebés. Entonces es un broncón, porque tiene que meterse a las colmenas a buscar la comida para sus bebés todos los días. Es la única especie que tiene este hábito, ¿verdad? Y por eso le llaman abejas pilladoras. Y puede ser, inclusive, si uno no tiene una colmena bien desarrollada, que compró o que consiguió o que por circunstancias está en un estadio débil, ¿verdad? Esta abeja la puede eliminar. Entonces, para muchos meliponicultores se vuelve como una enemiga, ¿verdad? Y es un tema de eliminar y nadie la quiere y al meliponicultor le han matado 10 y ya está harto y no sabe ni qué hacer y empieza a buscarlas para prenderles fuego. Y ahí es donde también, bueno, surgen un montón de preguntas, ¿verdad? Porque hasta el ser humano tiene un rol en la ecología, ¿verdad? De alguna manera todos somos partes de las dinámicas. Entonces, bueno, a mí me ha tocado el caso de ver personas que tienen instaladas colmenas de limoncillo en sus meliponarios y no tienen esos problemas, ¿verdad? Entonces hay que también entender muchas variables para poder sacar conclusiones y agarrarla contra alguien específico. Y bueno, también esta, la chupaojos, ¿verdad? Que también vamos a ver unos videos mañana. Es una abeja muy pequeña, o sea, está viviendo, entra entre la distancia entre los dos perlin, ¿verdad? Entra por ahí. Es una abeja muy pequeña, la que habíamos hablado, que se pega en los ojos cuando uno va caminando. O la que es muy famosa también por su cantidad de miel, que es la zoncuano, ¿verdad? La Scaptotrigona pectoralis. Y que también en la meliponicultura es parte de las abejas comunes que se trabajan, ¿verdad? Sin embargo, no son tan dóciles para trabajar, son un poco más defensivas. Entonces uno tiene que usar un velo, porque sí se enredan en el pelo y huelen y tienen su sistema de defensa, ¿verdad? Bien demarcado.
Entonces, ¿verdad? La mariolita que hemos hablado, importante. Y distinciones en el color, ¿verdad? Y en su morfología, en la piquera, que no se va a diferenciar. Sin embargo, hay una abeja que es como ver una mariolita, pero más grande, que se llama mariolón, ¿verdad? Es una tetragona, y el de leche también le dicen. Y bueno, también, ¿verdad? Es parte de especies muy específicas que en algunas regiones se pueden utilizar. Y recordando también, ¿verdad? Esa variedad de abejas que vimos, ¿verdad? Las de lengua larga, lengua corta, y los hábitos, ¿verdad? Y hábitats en que ellas se encuentran con sus diferentes tamaños, ¿verdad? El SINAT, nada más para recordarles que cualquier consulta, ustedes pueden buscar capacitación, si quieren organización o si quieren, allá hay un grupo de meliponicultores y apicultores en la zona, ya, que les pueden ayudar. Y bueno, eso lo pueden revisar también. Vamos a ver para que me tape aquí. Ya. El SINAT trabaja con varios proyectos a nivel nacional. Punta Arenas, en la zona sur, en la zona norte, en Guanacaste. En Guanacaste es muy común, por ejemplo, ver ese tronco, ¿verdad? Alguien se encontró una melipona, una jicote gato, y cortó los troncos y de una vez placa, ¿verdad? Antes se usaban troncos, ¿verdad? Pero normalmente esos troncos no se cosechan, no tienen la capacidad para cosecharlo, pero son simplemente una herencia. Y hay personas que tienen, que la heredó su abuelo, ¿verdad? Y ahí la tienen, guindada en la casa. Y son años de años. No sé, creo que alguien hablaba de una colmena guindada ahí más de 35 años, ¿verdad? Entonces, es algo que puede estar ahí generacionalmente, ¿verdad? Y bueno, esas abejas comunes, ¿verdad? Que habíamos hablado también, y su distribución, tanto la zona sur como la zona norte. Entonces es muy difícil poder encontrar una melipona bechi en la zona sur, porque no es el clima para ella y no hay la vegetación adaptada para ella, además de que o sea, la zona sur, parte del Pacífico, pero es más húmedo, ¿verdad? Y así entonces generamos ese mapa, ¿verdad? En el cual ustedes se pueden ubicar ahí y entender estas condiciones óptimas, ¿verdad? Que las condiciones óptimas estamos hablando de más de, bueno, ya hoy ya no se puede hablar de 20 kilos porque la crisis es bastante fuerte, pero más de 20 kilos de miel, ¿verdad? Para Apis mellifera. Ahí sí, ahí es donde se coloca como una zona óptima, ¿verdad? Y bueno, el resumen también, ¿verdad? De cómo habíamos hablado del melón, ¿verdad? Son 500 millones de dólares, en lo cual interfiere la polinización de abejas para el melón, ¿verdad? Y se han utilizado en algunos otros proyectos, ¿verdad? Tanto el aguacate como en invernaderos con tomate, utilizando bombus o nanotrigonas. Inclusive, bueno, se han importado bombus desde Europa para que polinicen los tomates de, por ejemplo, la empresa Tomatísimo, allá en el cerro, y que ellos trajeron desde Europa bombus para que se les polinicen los tomates, ¿verdad? Entonces hay todo un tema con el uso de las abejas en la polinización, ¿verdad? Y los panales que habíamos hablado, ¿verdad? El Valle Central y las abejas que podemos encontrar ahí, ¿verdad? Entre otras, muchas. Pero cuando ustedes vayan caminando por ahí, bueno, nada más quería recordarles el iNaturalis, ¿verdad? Que es como para poder registrar todos los hallazgos, las fotografías que encontremos, perdón, y poder registrarlo, ¿verdad? Ahí toman la foto y posteriormente pasa por un filtro y les devuelven el nombre científico, ¿verdad? Entonces ahí pueden encontrar fotos increíbles y los lugares en donde han sido reportadas. Entonces, ahí se los dejo, ¿verdad? Para eso. Era una piquera en San Gerardo, por allá. Eso está a más de 1400, 1600 metros, ¿verdad?
Entonces eso fue como una prueba de ver cómo la mariolita ha subido en altura, ¿verdad? Porque normalmente o sea, la mayor cantidad de mariolas, usted pone una botella y le caen casi que el mismo día antes de los 900 metros, ¿verdad? Por debajo, pero por debajo de los 900 metros sobre el nivel del mar. Pero que las abejas estén subiendo y que el clima también esté variando en esas zonas, permite una adaptabilidad. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una abeja en una altura fuera de los registros comunes. La guía de campo, ¿verdad? Que ya la conversamos para que ustedes la repasen y la verifiquen bien. Y bueno, ustedes hablaban sobre la generación de estos botellas de enjambres, ¿verdad? Yo a veces, eso es como un ejemplo, ¿verdad? De eso. Yo normalmente las pongo en bambú o en vasijas de barro, no las cosecho y ahí voy generando y tengo por todo lado y ahí trabajo y así. Pero es como parte también del aprendizaje. Pero bueno, también, como les digo, ustedes pueden tener colmenas madre, ¿verdad? Que generan enjambres sin tenerse que ir lejos a ir a pescarlas, sino saber solamente que con una colmena que tengan cercana, en algún momento esa colmena enjambra, ¿verdad? Y entonces inclusive pueden incentivar esos enjambres mejorando la alimentación, ¿verdad? Y revalorizando las semillas nativas, ¿verdad? Que es muy importante en la inclusión y en la diversificación de cualquier finca, patio, lo que vayamos a intervenir, ¿verdad? Entonces, para no ir quitando mucho tiempo, eso lo pueden revisar ustedes, esos son los libros importantes, que los revisen, que los chequeen, ¿verdad? Porque las abejas tienen que ver hasta con las plantas para proteger el suelo. Entre mejor está el suelo, mejor va a ser los nutrientes y el néctar que va a salir de ahí o eventualmente los recursos para las abejas. Entonces, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Y eso se los dejo ahí también como para que ustedes lo chequeen.